Buenas noches. Yo, David, bueno, de hecho yo tenía una pregunta, pero la respondiste. Iba yo a preguntar cómo saber cuando la gloria de Dios se manifiesta. Entonces, bueno, tú respondiste que es cuando la vida de las personas cambia, ¿no? Porque muchas veces sí vemos, inclusive, pues hace tiempo, pues así me pasaba a mí, ¿no? Iba yo a las reuniones y hay ocasiones que yo salía igual y dijo, bueno, ¿qué pasa, no? Porque tú dices, estoy en la presencia y cómo es posible que salga yo de la reunión y me sienta yo igual. O te comentan otros hermanos, ¿no? Dicen, no, pues yo me siento igual. Digo, pero ¿qué es lo que pasa? Pero pues bueno, pasa el tiempo y bueno, ahorita con lo que tú has comentado, es que hay un cambio, ¿no? Se observa un cambio de vida, un arrepentimiento. Es que, pues cuando realmente la presencia, la gloria empieza a trabajar en tu vida, pero como yo siempre lo he mencionado, todo es cuestión de decisión, porque uno tiene que tomar la decisión de ir y buscarle. O sea, no simplemente por llegar y que, ay, sí, pues el pastor habla bonito, o la hermana, el hermano me dijo, no, es tu decisión de ir y postrarte y buscarle, porque si tú no tomas esa decisión, pues, ¿cuándo vas a lograr, pues, lo que ahorita decías, ¿no? Escuchar su voz, por ejemplo, el que te habla a través de la escritura, o sea, si tú no vas y abres tu Biblia, pues nunca vas a saber qué te quiso decir el Señor a través de su palabra. Entonces, pues yo doy gracias al Señor por tu vida, por la vida de todos los que estamos aquí, y créeme que es un tema hermoso, hermoso porque ahorita con lo que tú comentabas, realmente el Señor yo creo que a todos nos ha revelado muchas cosas, porque según tú ibas hablando, yo decía, Señor, está tremendo esto, porque lo vemos de otra forma, no a tal profundidad como ahorita el Señor nos está hablando a través de tu vida, y yo doy las gracias a Dios por tu vida y por este momento y por lo que está haciendo y lo que va a hacer a través de estas clases, de estos temas. Gracias. Amén. No es lo mismo que Dios nos hable a través de la palabra, siempre nos va a hablar, pero también tenemos que empezar a aprender a escuchar su voz sin que sea solo por medio de la palabra. Eh, es poco a poco uno entrena el oído. Yo como músico llevé una materia que se llama entrenamiento auditivo y aprendí a diferenciar las notas. Ya muchos ya se me ha olvidado, pero yo solo con escuchar yo sabía qué nota se estaba tocando y en mi mente todos los días en el trabajo estoy pensando en música y compongo canciones, melodías sin tener un instrumento, porque yo ya conozco cada sonido. Entonces, eh, lo mismo es al escuchar la voz de Dios. Tenemos que ir entrenando y entrenando y entrenando. Y la manera de entrenar el oído a la voz de Dios es en la soledad. Cuando aprendemos a escuchar y diferenciar, distinguir la voz de Dios en nuestra soledad, después cuando estemos afuera, aunque hayan mil voces alrededor, vamos a saber distinguir cuál es la voz de Dios. Yo, 37 años, bueno, ya casi 37 años, he escuchado la voz de mi papá y aunque fueran mil personas caminando, hablando entre todos y de repente mi papá hablara entre las mil personas, yo puedo decir, hablo mi papá, porque tengo 37 años más 9 meses en el vientre de mi mamá, escuchando la voz de mi papá. Y aunque hayan miles de voces, yo sé distinguir su voz. Y muchas veces estamos confundidos con lo que nos dicen el pastor, el hermano, mi esposa, mi hija, mis compañeros de trabajo y cada quien quiere dar opiniones. Y muchas veces, como no sabemos escuchar la voz de Dios, esas opiniones, esas voces apagan la voz de Dios en tu interior. Entonces, entre más tiempo a solas estés con Dios, y quiero aclarar esto, en silencio.
Porque si yo estoy leyendo la Biblia y mi esposa me habla o cualquier libro, o presto atención a lo que leo o presto atención a la voz, a lo que me están diciendo. Si empiezo a cantar y me quiere hablar Dios y yo estoy cantando, no voy a saber distinguir ni siquiera escuchar su voz. Después de todo el tiempo que yo lea la palabra, cante, en mi soledad, en mi intimidad, tengo que dejar tiempo en silencio para aprender a escuchar su voz. Imagínense, estamos en nuestro tiempo con Dios, leemos la Biblia, cantamos, oramos y de repente, en el nombre de Jesús, después de 2 horas de estarle nosotros hablando a Dios, en el nombre de Jesús, amén, y me levanto a lavar los trastes, al trabajo, etcétera, y Dios se queda. Y ahora me toca hablar y no me estás escuchando. La oración más poderosa es cuando uno pasa en silencio, porque la oración, cuando nosotros hablamos y hacemos ruido, estamos hablando nosotros. Pero cuando pasamos en silencio es cuando Él habla y nosotros aprendemos a escuchar. ¿Sí? ¿Alguien más? Si no, vamos a ver, Sí, hay una pregunta en el chat, ¿la puedo leer? ¿ok? Buenas noches, David. También es acallar nuestra mente para poder oír la voz de Dios, poder identificarla. Muchas veces a solas los pensamientos, es mi caso, no dejo de pensar en muchas cosas, he aprendido a callar mi mente para poder conectarme con Dios. Así es. Muchas veces estamos orando, leyendo, esperando en Dios, pensando en los frijoles, en las deudas, en los problemas de los hijos en las escuelas, en que ya se me acabaron las mascarillas y no aprendemos a estar delante de Dios. Cuando la palabra dice que tenemos que estar en integridad delante de Él, dice Salmos 33, porque la alabanza es hermosa en los íntegros. Entonces, hemos enfatizado la integridad en el aspecto espiritual, que si estoy en pecado, no estoy íntegro. Si estoy fallándole a Dios, no estoy íntegro. Si estoy mal con mi hermano, no estoy íntegro delante de Dios. Pero la integridad también habla de estar todo el espíritu, alma y cuerpo presente en el mismo enfoque, haciendo lo mismo. Entonces, si yo estoy delante de Dios, aunque esté bien con mi hermano, aunque no esté en pecado, pero estoy pensando en los frijoles que dejé en la lumbre, no estoy íntegro delante de Dios. Si estoy en oración y tengo pensamientos y voces en mi mente, no estoy en integridad delante de Dios. Entonces, muy buen punto, hermana Carmen. Tenemos que aprender a cuando estamos delante de Dios a callar todo lo que hay alrededor, pensamientos, enfocarlos en lo que estamos haciendo para que toda nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestra integridad esté delante de Él. ¿Alguien más? ¿La hermana Cecilia? Sí, es necesario, hermanos, es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. Es un comentario nada más, no estoy añadiendo nada. Es necesario aprender a escuchar la voz de Dios porque lo que estás enseñando está muy profundo, pero se puede tomar muy a la ligera, en el sentido de que tú estás diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, y varias veces, y las tengo contadas, pero no te voy a decir cuántas veces contaste, dijiste, Dios me habló, y es bueno, pero como bien dices, tienes tu oído agudizado a la voz de Dios. Eh, en mi caso, yo sé diferenciar a distancia qué tipo de disparo se disparó, qué tipo de calibre salió de un cañón. Yo lo puedo identificar.
estoy hablando de cosas seculares o que no tiene importancia, pero con respecto a la voz de Dios, es muy importante, como dice, saber cuándo es Dios que te está hablando. Es inconfundible, creo yo, la voz de Dios, ¿sí? Entonces, yo he escuchado muchas veces decir, es que Dios me habló y me dijo esto y esto. Y en ocasiones realmente no es así. No sé quién le habló o no sé quién te dijo, como dijiste tú, no se han puesto de acuerdo los profetas. Me dicen una cosa, me dicen otra cosa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y es de mucha responsabilidad cuando alguien dice, Dios me habló, Así ¿sí? es. Dios me habló, entonces cuidado. Creo que fue tu papá que una vez platicó acerca de, no es cierto. Lo leí en un libro de David Wilkerson y que se llama Tenemos hambre de Cristo, si no mal recuerdo, en donde un pastor estaba entrenando a un joven y de repente el joven llega y dice, Dios me habló que me tengo que ir, voy a hacer esto y esto. Y entonces pastor, el pastor, perdón, le dijo, adelante, le dijo, ve, estás en tu derecho. Y apenas salió el joven y el hijo del pastor le dice, papá, ¿por qué lo dejaste ir? Si tú sabes que eso no es verdad, Dios no le habló, es alguien otro que le habló. Y el pastor le dijo, mira, hijo, yo no puedo decir nada más porque él está poniendo a Dios por encima de todas las cosas. Él está diciendo que Dios le habló, entonces él es responsable de eso. Así es. ¿Sí? Es todo. Muy acertado. Un ejemplo más, en Hechos capítulo 17 se presenta que Pablo iba pasando todos los días hacia la oración en Filipos y había una mujer que decía, estos son hijos del Dios Altísimo. No es nada malo lo que le estaba diciendo, al contrario, era una gran verdad y se podía pensar que Dios estaba hablando a través de ella. Si Pablo no hubiera sabido escuchar la voz de Dios, hubiera pensado, me están profetizando o están diciendo a todos que vean que sí soy siervo de Dios. Pero no, él supo que era un demonio. Muchas veces Satanás se disfraza como ángel de luz y nos da aún versículos de la Biblia para hacernos creer que es Dios hablando en nuestras vidas. Tenemos que aprender a diferenciar la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús, la voz del Padre, porque aunque es un mismo Dios, hablan de diferente manera. Y si vemos los libros de los Salmos, vamos a ver que en cada capítulo hay partes que habla del Padre, y en el mismo capítulo está hablando Jesús, y en el mismo capítulo habla el Espíritu Santo, y luego habla el narrador, y luego vuelve el Padre, y hay una conversación entre cuatro. Si gustan estudiar los Salmos, capítulo tras capítulo van a ver, y entre más los estudien, van a aprender más a diferenciar la voz de Dios. La hermana Cecilia tenía una pregunta. Ángel, ¿puedes activar el micrófono de la hermana Cecilia, por favor? No, no me lo permite. Tiene que activarlo ella. Ok. Ok. ¿Ahora sí me escuchan? Buenas Sí. noches. Gracias y paz a todos. Para mí siempre ha sido importante encerrarme para escuchar la voz de Dios. Y mucha gente critica esa parte porque dice, no, es que en la comunión hay revelación. No, yo siempre he sido al revés. Siempre que tengo algún conflicto personal o siempre me encierro a piedra y lodo, no soy para nadie. Como ahorita en este momento, hice el teléfono a un lado para estar escuchando y no distrayéndome en otras cosas. ¿Por qué? Porque para mí es importante. Esto era algo que yo anhelaba y te había comentado. Anhelo hacer bien las cosas para el Señor. Y
Lo que más me llamó la atención fue la diferencia entre la intercesión y la oración, porque muchas veces oramos como pericos y nos aventamos unas oraciones, pero hermosas, y al final al término, nuestras oraciones no llegan al Padre. ¿Por qué? Porque no estamos en integridad. Y hay gente que solamente está tan cerca del Señor que dice unas cuantas palabras y las cosas suceden, porque hay comunión. Así Y, es. y eso es lo más difícil de lograr, porque hay muchos distractores. Y yo le doy las gracias al Señor por este tiempo que nos está regalando, por estarnos instruyendo. Y sé que el Señor puso a los que Él quiere que aprendan a escuchar su voz y hacer su voluntad. La gracia y la paz del Señor sean contigo, te siga fortaleciendo para dar tu tiempo. Muchísimas gracias. Conozco a una hermana, se llama Socorro. Ella tiene una intimidad con Dios como no he conocido con nadie más. Muchas veces ella y yo íbamos caminando y ella volteaba un árbol de mango que había y le decía, amado, se me antoja ese mango que está ahí, ¿me lo das? Y enseguida caía el mango así, ¡pac! Y no se reventaba. Y yo decía, wow, quiero llegar a esos niveles. Ella me invitaba a sus tiempos con Dios, ella me estuvo enseñando casi un año a cómo buscar de Dios. Aprendí muchísimo, muchísimo de ella. Y les repito, nunca he conocido a alguien con una intimidad con Dios como ella. Se llama Socorro y me gustaría que un día la conociera. Vive en Oaxaca y solo de verla, tus ojos escurren lágrimas porque ven a Jesús mismo reflejado en ella. Solo de verla así, literalmente. Y a eso es a lo que me refiero. Tenemos que aprender a estar delante de Dios, porque muchas veces nos presentamos delante de Dios y no sabemos ni cómo y salimos igual o hasta peor. A veces salimos hasta frustrados de que estuvimos tiempo ahí y no escuchamos a Dios, no vimos a Dios, no sentimos a Dios. Y eso es lo que afecta a muchos cristianos. Y seguimos yendo culto tras culto con compromiso, pero en realidad estamos frustrados dentro de nosotros porque seguimos igual. Y pensamos que estar bien delante de los hermanos y que ellos piensen que yo estoy espiritual y que yo soy santo, eso es el cristianismo, porque eso se nos ha enseñado. Pero Religión. el verdadero cristiano es estar delante de Dios bien, no delante del hermano. Cuando estoy delante de Dios bien, mi reflejo hacia los hermanos va a ser el mismo. No va a ser nada de hipocresía. Si alguien más, si no, vamos a despedirnos. Son 10:30. Repito, hay versículos para memorizar en esta lección. Son 4 versículos, en la que sigue solo es 1 o 2. Y así cada lección va a estar variando dependiendo. En la lección 3 me gusta mucho, se llama Principios de Intercesión. Vamos a ver puntos bíblicos sobre la intercesión, principios que muchas veces los pasamos por alto y no son respondidas nuestras intercesiones por causa de eso. Entonces, pues nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Por favor, una pregunta que va a ser tarea. No respondan ahorita, piensen, mediten y les voy a enviar mi correo electrónico para que me la envíen en el transcurso de la semana. La pregunta es esta. ¿La iglesia
mundial ahorita está dividida en dos posiciones. Unos dicen, Dios me dijo, no te vacunes. Otros dicen, Dios me dijo, vacúnate. Pero Dios solo tiene una voluntad para su iglesia. ¿Por qué hay dos posiciones? Esa es la tarea. Piensen, oren, porque unos, no estoy diciendo si es bueno vacunarse o no, no estoy hablando de ese tema, estoy hablando por qué ahorita la iglesia está en dos posiciones y los dos dicen que Dios está hablando, pero Dios no puede hablar dos cosas diferentes a la misma iglesia. Entonces esa es la tarea. Yo les voy a enviar el correo para que me envíen su respuesta. Por favor, no se den copia. Es por qué hay dos posiciones en cuanto a este punto. Y no estamos, repito, hablando si la vacuna es buena o es mala. No. ¿Por qué estamos escuchando diferente respuesta de Dios?